corazón te adora. Mi corazón te adora. Jesús. Jesús. Pásale, mi hermano Meni, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén, gracias. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos en esta linda y hermosa tarde? Estamos bendecidos, prosperados y en victoria, ¿verdad? Un gran gusto poderle ver en esta tarde, poderle saludar. Ya nos gozamos, ya honramos a nuestro Padre, cantamos cánticos con alegría, con ese gozo, reconociendo que nosotros somos creación de Él. Nosotros venimos y nos gozamos, le rendimos este culto, porque solamente Él es digno de recibir toda honra y toda gloria. Solamente Él es digno, es santo y santo. Qué hermoso es saber reconocer que en ti y en mí hay un corazón agradecido, y que sabemos que es su misericordia por la que estamos de pie, es por su bendita y santa misericordia que seguimos avanzando, seguimos caminando, no poniendo la mirada en el hombre, sino poniendo la mirada en el blanco soberano que es Jesucristo nuestro Dios. Yo le doy toda la honra y toda la gloria, porque créanlo que ha sido una gran bendición el poder ser miembro de este lugar, congregarnos aquí en la Iglesia de Dios Un Nuevo Amanecer. Yo le doy gracias primeramente a Dios, porque Él llegó a tiempo en mi vida y Él ha hecho tantas cosas en nuestro matrimonio. Yo no sé cómo pagarle, pero yo sé que todo es de Él y todo es para Él. Como dice una alabanza, yo meditaba en esta tarde, dice, todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo y todo es para Él. Si yo he reconocido que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en Él habita, tú y yo, hermano, somos creación de Dios, somos creación de Él y para Él. Dice que Él nos ha creado con un propósito y nos da libre acceso de poder venir ante su presencia, poder exaltarlo, poder alabar a Dios, rendirle toda la alabanza, toda oración, todo lo que expresamos en nuestro corazón. Tenemos esa libertad de poder venir ante su presencia, quebrantarnos, rendirle nuestro corazón y darle gracias y decirle cuánto te amamos, Padre bendito. Imagínense, hermano, tenemos ese libre acceso a poder venir, postrarnos delante de Él y decirle gracias, Padre. Reconocer realmente que tú eres el que has puesto dirección a nuestras vidas, que es tu Santo Espíritu que nos guía día con día, es tu mano de poder la que nos guarda. Qué hermoso es saber reconocer y ponernos en las manos del Dios vivo y todopoderoso. Qué bonito es reconocer que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y fuera de Él no somos nada ni nadie. Aunque la gente diga que lo contrario, tú y yo reconocemos realmente que estando en su presencia hay plenitud y gozo, y todo lo que más Él lo hace. Pero mientras tú vengas aquí a buscar su presencia, el Señor nos guía, nos llena de gozo, nos levanta, nos fortalece. Porque tú y yo hemos puesto la mirada en lo que no se ve, no en lo que se ve. Yo sé que no podemos verlo, pero podemos sentir su Santo Espíritu, podemos sentir su presencia, podemos sentirle que Él está al lado de nosotros, que Él camina junto con nosotros. Yo no sé si eso te llena, si eso te hace sentir realmente que somos hijos de Dios. Y como tales hijos de Dios, todo padre que anhela un padre. Hay un niño, voy a contar una anécdota, un niño que cuando estaba niño, le platicó a su mamá, cuando sea grande, voy a hacer una escalera inmensa, grande, que llegue hasta el cielo. Esa iglesia va a llegar hasta lo infinito, hasta el cielo. Voy a subir, voy a recoger muchas estrellas, muchos cometas, me los voy a guardar en mi bolsillo, voy a traerlos para abajo, voy a regresar, voy a compartirlos, voy a repartirlos entre mis compañeros de la escuela. Pero a ti, madre, a ti, mamá, te voy a traer la luna brillante, una luna que brilla para que tú la uses en casa y no gastemos luz eléctrica, para que con esa luz alumbre tu hogar. Y a todos mis compañeros les voy a dar una estrellita, un cometa. ¿Cuánto cuando fuimos niños, cuando anhelábamos cosas
que puede ser una fantasía, puede ser algo inalcanzable. Amén, hermanos. Y la madre, como madre y padre, cómo se sienten a escuchar a su hijo decir todas estas cosas así. Quisiera que me acompañaran a ponerse de pie. Vayamos a la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y vayamos a 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Aquí yo cuando reflexionaba digo, ¿cuántos de nosotros vivíamos en ese mundo ideal cuando seamos grandes? Decíamos, cuando yo sea grande o cuando yo tenga. Yo todavía me acuerdo cuando era un niño, a veces, fíjense hermanos, yo ya estaba grande de edad, un poquito grande, y tenía mis carritos, yo jugaba con mis carritos. Yo a veces cerraba mi cuarto, tiraba una cobija y hacía carreteras y jugaba. Yo decía, cuando sea grande voy a tener mi propio vehículo, voy a tener mi carro. Y así jugaba con esas cosas, realmente de niño, era un niño. Amén, hermanos, todos tenemos la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba ¿cómo? Como niño. Pensaba ¿cómo? Como niño. Jugaba ¿cómo? Como niño. Pues cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Gloria a Dios. Amantísimo buen Padre, te doy gracias en esta tarde. Una vez más, Señor, poder estar en tu casa, Señor, poder exaltarte, alabarte, Señor. Le pedimos que sea usted en esta tarde, usándome, Padre Santo, que sea usted trayendo, Señor, la revelación a la palabra, que sea usted hablando a su pueblo, Señor, que esa palabra sea instruyéndonos, sea edificante en nuestras vidas, Padre hermoso, Señor. Yo solo me pongo en tus manos como un instrumento, Señor, para que seas tú usándome, Padre bendito, Señor. En este momento quite todo pecado de mi mente, de mi corazón, limpia mi mente y mi corazón, Señor, para que esa palabra, Señor, sea cayendo en tierra fértil, que produzcan 100 por 1, Padre Santo, Señor. De igual manera le doy gracias por las personas que nos están viendo, Señor, que sea usted también hablándole a esas personas, que ellos puedan entender realmente, Señor, lo que usted quiere en su casa, en su iglesia, Señor, porque esta iglesia es tuya, te pertenece, y nosotros como hijos tuyos tenemos que obedecer, Padre Santo, Señor. No seguir siendo esos niños, Señor, Padre, sino madurar, Señor, ser adultos, Señor, Padre bendito, Señor, y que seamos, Señor, los hijos que realmente tú quieres ver crecer en tu iglesia, Padre Santo. Yo sé que el crecimiento lo das tú, Padre Santo, a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor. Nosotros solamente nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y tú harás lo demás. Todo esto te lo pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, sea edificando, Señor, en esta tarde, Señor. A mis hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, Señor, para que ellos también puedan, Señor, ser bendecidos con tu hermosa palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, querido hermana, querido hermana? Pónganse cómodos. Le digo que yo así tenía esos de jugar, porque era un niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Más pronto uno va viendo el cambio que uno tiene que hacer, dejar la niñez, convertirse en una persona madura, una persona que ya tiene responsabilidad, que sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos padres no anhelan cuando está su niño chiquito, se preocupan por ver su crecimiento? ¿Cómo no? Si usted ve que su hijo no está creciendo, ¿qué hace como padre de familia? Se preocupa. Ve que su niño no está creciendo, no está desarrollándose como debe desarrollar, y usted como padre se va a preocupar. Si tú y yo realmente hemos entendido que somos hijos de Dios, de esa misma manera nuestro Padre Celestial se preocupa cuando tú y yo no estamos creciendo espiritualmente. Él quiere, Él anhela, Él desea que tú y yo, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, no amanecer, crezcamos espiritualmente, que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes. Ese es el anhelo del Padre, es un mandato del Padre que quiere que nosotros crezcamos. Amén, hermanos. Él quiere y anhela que nosotros crezcamos, que seamos de bendición. Gloria a Dios. No sé si usted puede reflexionar cuando usted era joven. Actuábamos como jóvenes. Cuando éramos niños, actuábamos como niños. Ahora que somos adultos, actuemos como adultos. Tanto físicamente y espiritualmente, seamos maduros espirituales. Es lo que quiere el Señor. El Señor quiere traernos esa madurez espiritual para que tú y yo seamos de bendición hacia otras personas. Que seamos de bendición en nuestro hogar, que seamos de bendición en nuestro área de trabajo, que la gente pueda ver realmente que tú eres una persona madura espiritualmente, que tú realmente eres un hijo de Dios que ha crecido, se ha alimentado. No importa cómo haya sido nuestro comienzo, pero que la gente vea realmente que tú y yo hemos dejado la leche atrás. Ahora comemos la comida sólida, la palabra de Dios, y que sabemos y entendemos lo que el Señor quiere y va a hacer en nosotros. Por eso aquí cuando el apóstol Pablo les decía este versículo, hermano, ¿por qué?
Porque ellos estaban compitiendo quién era el mayor, quién sabía más. ¿Qué hacen los niños? Juegan, compiten. ¿Qué dijo un niño? No, mi papá tiene un carro deportivo que levanta 150 millas en 3 segundos. El otro dijo, no, mi papá tiene un Lamborghini que corre más rápido, 350 en 3 segundos. La competencia unida son los niños. No, mi papá tiene una casa grande con piscina. No, mi papá tiene una residencia con 5 cámaras, 3 cocheras. El niño compitiendo con el otro niño. ¿Sí ves todo lo que se ve alrededor? Dice un niño, sí. Todo esto es de mi papá. Oh, sí, el otro le dijo, sí, ¿sabes quién se lo vendió a tu papá? Mi papá. Es como un niño, así éramos los niños. Jugábamos, competíamos, hacíamos cosas de niños. Actuábamos como niños, soñábamos como un niño. Amén, hermano. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice, cuando ya fui hombre dejé lo que era de un niño. Amén, hermanos. Dios quiere que alcancemos la madurez para poder ser de bendición para otros. ¿Cuántos lo creen? Dios anhela, Dios quiere que tú y yo seamos maduros. ¿Para qué? Para poder ser de bendición para otras personas. Y poder disfrutar de sus bendiciones. Cuando tú eres maduro, no solamente eres de bendición para otras personas, sino que también disfrutas de las bendiciones del Padre. Gloria a Dios. Fíjate, hermano, somos de bendición, pero también el Señor nos llena de bendiciones. Amén, hermanos. Aquí cuando el apóstol Pablo, los corintios presumían de sus dones y se sentían superiores entre ellos. Por eso le decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Amén, hermanos. Cristo vive, hermano. Aleluya, gloria a Dios. No se ponga triste, hermano, no es un regaño. El Señor quiere y anhela que tú y yo crezcamos. Como tema le he puesto a este estudio, Dios, dígale a su hermano que está a su lado, Dios quiere que crezcamos. Dígaselo con esa fe, esa certeza que Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que su iglesia crezca espiritualmente. Dios quiere que su iglesia sea bendecida. Dios quiere que su iglesia sea de bendición para otros. ¿Y cómo vamos a obtener ser maduros espiritualmente? ¿A través de qué? De la búsqueda del Señor, de congregarnos, de buscar día con día su palabra, escudriñar la palabra. Tenemos que ser llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios, alimentados de la palabra de Dios. Amén, hermanos. La palabra crecer viene de la palabra griega auxano. En el libro, en el diccionario Vine, un diccionario que ahí traduce muchas cosas, dice crecer o aumentar. Esa es la palabra auxano en la palabra griega. Del crecimiento de aquello que vive, natural o espiritual. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que tenemos que crecer y vivimos lo natural y lo espiritual. Amén, hermano, tenemos que vivir todo eso. El cristiano, tú y yo como cristianos tenemos que crecer y vivir. Hermanos, amén. Y tú y yo como cristianos tenemos una gran responsabilidad, no solamente de congregarnos, no solamente de venir, sino tenemos una responsabilidad de crecer. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de crecer, amén, hermanos, día a día tenemos que ir creciendo en nuestras vidas. Imagínense si un padre ve que su hijo, están pasando los días, los meses, los años y no ha crecido. ¿Qué va a pensar el padre? Se va a preocupar. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Que nos ve, que venimos, buscamos, estamos aquí, ya pasó un día, un mes, un año. ¿Y dónde está nuestro crecimiento espiritual? Amén. Esta seriedad dice como que sí, el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando. Día tras día, hermanos, en nuestras vidas, a través, ¿cómo vamos a ir creciendo? Muchas gracias, Dios la bendiga. Gloria a Dios. Día en día tras día, vamos a ir creciendo nuestra responsabilidad, ir creciendo. ¿Y cómo vamos a ir creciendo, hermanos? Cuando somos niños vamos creciendo a través del alimento que nos da nuestra madre, nuestro padre. Nosotros, como congregación, como hijos de Dios, ¿cómo debería ser nuestro crecimiento? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Así es como el Señor va viendo nuestro crecimiento, que tú y yo meditamos en la palabra de Dios, que tú y yo meditamos en la hermosa palabra de Dios. Día con día, esa es nuestra responsabilidad de ir creciendo día con día. Amén, hermanos. La Biblia es nuestro alimento para ir creciendo. Dios demanda que crezcamos. ¿Cuántos lo creen? Dios demanda que sus hijos crezcan.
Es un mandamiento. No es algo que el pastor, los maestros, los evangelistas que vienen no, es un mandamiento de Dios que quiere que su iglesia crezca. ¿Qué dice en Efesios 4:11? Ese no, si quieren, a ver si me lo busca mi esposa. Ese no lo traía aquí. Porque Dios da dones a las iglesias. ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es de los pastores. La iglesia no es de los evangelistas. La iglesia no es de los maestros. Por eso dice que Dios, no es Hebreos 7:11. Dios da dones a la iglesia para que la iglesia sea edificada, la iglesia sea creciendo. Amén, hermanos. Dios puso al pastor aquí como ese don para qué, para que sea instruyendo a su pueblo, para que el pueblo siga creciendo y vaya creciendo día con día. Dios ha dado dones a los maestros para que sean los maestros trayendo edificación a su casa, a la iglesia de Dios. Efesios, pero era Efesios 4:11, dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Dios dio dones a los apóstoles ¿para qué? Para que vayan a edificar la iglesia, la casa de Dios. Dice, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dios dio esos dones para que la casa de Dios, la iglesia de Dios sea edificada. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Quién dio dones a la iglesia? Dios. No hay excusa que usted y yo digamos, ¿cómo es que voy a crecer? ¿Cómo es que voy a traer mi crecimiento espiritual? Dios ha dado dones para que estos dones sean de bendición. Por eso dice, Dios da dones, Dios quiere que seamos de bendición para bendecir a otras personas y nosotros ser bendecidos por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aquí es donde venimos a escuchar la hermosa palabra de Dios, donde es el Señor está usando esos dones para que su iglesia, la iglesia que es de Él, sea creciendo, sea edificada, sea enseñada, sea instruida. Así es como el crecimiento se va desarrollando de nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Sino que tenemos que creer por lo que es mandamiento de Dios. El que es convertido a Cristo, hermanos, que ha obedecido al evangelio, tiene que crecer. Si tú y yo hemos creído, hemos aceptado el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. Tenemos que creer y crecer. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. De lo contrario, hermanos, de nada le va a valer haber obedecido al evangelio. Si tú y yo hemos aceptado el evangelio, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, y si no hay un anhelo de crecer en ti y en mí, de nada vale que nosotros hayamos aceptado a Jesucristo. Amén, hermanos. Sino que tenemos que creer porque es mandamiento de Dios. Amén, hermanos. Cristo vive, hermanos, porque seguirá siendo igual que antes y no va a cambiar. Y tenemos que ser nuevas criaturas, nos dice la palabra de Dios. Si tú y yo hemos aceptado el evangelio, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 27? Y que tenemos que ser nuevas ¿qué? Criaturas. Aquí nos habla muy claramente la palabra de Dios. A ver si mi esposa lo pone ahí. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Que si realmente tú y yo hemos aceptado el evangelio, hemos aceptado a Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, ser nuevas criaturas, como aceptar que somos y tenemos que ser como nuevas criaturas para que las cosas viejas pasaron. Lo que hacíamos antes, ya no lo hacemos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué decía el versículo con el que abrí? Que antes que éramos niños, ¿qué? Actuábamos como niños. Jugábamos como niños, pensábamos como niños. Ahora venimos, aceptamos a Jesucristo en el evangelio. Nuevas criaturas somos nuevos. Nuestra gente está renovada. Nuevas cosas vamos a hacer. Amén, hermanos. No sé si mi esposa le congeló ahí, pero gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Yo no lo estoy diciendo, lo dice la hermosa palabra de Dios. Que si tú y yo hemos aceptado a Jesucristo, somos cristianos, genuinos de Dios. ¿Qué somos? Nuevas criaturas. Porque dice muy claramente, de modo que si alguno en Cristo está en Cristo, tú y yo somos cristianos, obedecemos la palabra de Dios, somos cristianos, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Qué debemos de ser? Nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas
pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Tú y yo éramos unas personas totalmente diferentes. Aceptamos al Señor Jesucristo, venimos a los caminos de Dios. Somos nuevas criaturas, nueva creación, nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Todo lo que hacíamos antes quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo, vamos a hacer todas las cosas nuevas. Dios quiere que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, crezcamos, que seamos de bendición y seamos bendecidos por Dios. Para Dios, cuando somos bendecidos, cuando tú hemos aceptado que la bendición viene de Dios y tú bendices a otras personas, imagínate, hermano, lo que podemos hacer con esa bendición. Alcanzar personas en otros países, como la gente que nos ve. Un saludo para todas las personas de Colombia, México, porque mucha gente nos ve. De esa manera tú y yo estamos viniendo, creciendo espiritualmente para ser de bendición para otras personas. Que quizás tú no tuviste, puedes decir, pero no podemos estar allá. Pero la transmisión ha abierto puertas de bendición para que nosotros seamos de bendición en aquellos lugares. Que tú y yo podamos crecer y esas personas puedan ser instruidas, porque Dios ha dado a su iglesia dones y talentos. Dios ha establecido a la iglesia para que crezca. Dios no quiere que nomás haya un pastor. Dios quiere que se multipliquen, que haga pastores. Dios no quiere que haga un maestro. Dios quiere que haga maestros. ¿Para qué? Para que vayamos y seamos de bendición en otros lugares y que nosotros seamos bendecidos por Dios. Dios quiere levantar en esta generación, quiere levantar nuevos pastores, nuevos maestros, evangelistas. ¿Cuántos lo creen? Si tú y yo somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Tú y yo podemos ser esa nueva hechura, ser de bendición. Llegaron de otra gente, no han podido, no han querido. ¿Por qué? Porque no le han creído a Dios. Tú y yo le creemos. Por eso estamos aquí en esta tarde. Por eso estamos creciendo. Estamos obedeciendo a la hermosa palabra de Dios. Porque no es mi iglesia, no soy yo, es de Dios. Y dice, todo es de mi Cristo, todo es para Él y para Él. Si tú y yo somos nuevas criaturas, tú y yo estamos aquí porque haya nacido y quiere que seamos de bendición. Te alabamos, Padre. Que seas tú, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres digno. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, lo que tú harás y lo que vas a hacer con esta casa de Dios. Porque la iglesia de Dios no va a amanecer. El Señor nos va a llevar a victorias. El Señor nos va a hacernos crecer, nos va a expandir. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque yo sé que todo es de mi Cristo. Si todo es de mi Cristo, eso incluye que tú y yo somos de Él. Y para Él somos. Gloria a Dios. De modo, ya lo dijimos ese, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos quedamos aquí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero para eso tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. ¿Cómo debemos de crecer y de creer, de hacer las cosas? Dice, más bien crezcan, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo crecemos y decimos, Señor, yo quiero tener tu conocimiento, yo quiero que tener la mente de Cristo. Porque usted y yo reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le rendimos todavía honra y gloria. ¿Por qué? Porque solamente nosotros, tú y yo reconocemos que somos para Él. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué bonito es entender realmente que el Señor ha puesto tantos dones aquí en la iglesia, pero que realmente no los hemos puesto a trabajar. Tenemos que levantarnos, iglesia, tenemos que levantarnos y tenemos que servirle a Dios, creer y crecer, para que la obra sea bendecida, seamos de bendición en otros lugares, en otras personas. Y cuando tú hacemos eso, Dios nos bendice. Gloria a Dios. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y
y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Si yo soy cristiano, hermano, si yo soy un cristiano genuino, yo no me voy a enojar ni me voy a defender cuando alguien viene y me exhorta porque yo no estoy asistiendo a las enseñanzas de la iglesia, porque yo estoy faltando. Tenemos que exhortar a la gente con amor y realmente decirle, si yo soy un cristiano, voy a decir, estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, porque Él demanda que como iglesia crezcamos. Gloria a Dios. Usted como padre, si ve a su hijo, se va a preocupar porque no está creciendo. Dios demanda que su iglesia crezca. Dios no quiere que sigamos siendo los mismos que somos. Él quiere que sigamos, marquemos la diferencia, que nos multipliquemos, que seamos más. Él no habla de uno, habla en plural. Por eso Él estableció maestros, evangelistas, pastores. No dijo que una persona, no, Él quiere que seamos varios, que nos multipliquemos, que nos enseñemos, que nos instruamos mutuamente, para así nosotros crezcamos y como iglesia también vamos a crecer y vamos a ser de bendición. Amén, hermano. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, si faltamos o no venimos a la iglesia para nuestro crecimiento espiritual, tenemos que, hermanos, no ofendernos ni enojarnos. Pues si alguien nos dice, tenemos que reconocer que tenemos que venir, porque Dios se preocupa cuando tú y yo no crecemos. Amén, hermanos. Siempre tenemos que tener nuestra mente abierta, hermanos, a estudiar y ayudar a nuestros hermanos, si queremos crecer. Siempre tenemos que tener nuestra mente abierta para estudiar, meditar en la palabra de Dios y ayudar a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Diga conmigo, no me contentaré con ser igual toda mi vida. Amén. Tenemos que ser mejores, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. No nos contentemos con lo que sabemos, con lo que tenemos. Tenemos que anhelar más cosas, tenemos que anhelar crecer, alcanzar más almas para Cristo, que el Evangelio de Dios y los reinos de los cielos crezcan día con día. Amén, hermanos. No seré como aquellos que Pablo describía en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 7, que pasan una vida y nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Mira lo que dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son las personas que se contentan con lo que saben, que se contentan con lo que han aprendido, pero nunca han llegado al conocimiento de la verdad, nunca han avanzado más para adelante. Por eso tú y yo no nos contentamos con lo que estamos aprendiendo, queremos más, queremos crecer más, queremos ser llenos más de la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que día con día estar ¿qué? Aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la verdad que es Jesucristo, la palabra de Dios, la Biblia. Amén, hermanos, gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Hermano, es responsabilidad de cada uno individualmente crecer. Usted tiene que decir, es mi responsabilidad crecer como cristiano, es mi responsabilidad crecer como cuerpo de Cristo, es mi responsabilidad crecer como un hijo de Dios, es mi responsabilidad crecer para ser de bendición por otras personas, es mi responsabilidad crecer para ser bendecido por Dios. Porque cuando tú y yo crecemos, Dios nos bendice. Amén, hermano. Dios lo espera de mí. ¿Cuántos pueden decir? Dios lo espera de mí. Amén. Dígalo con esa certeza que amén, amén. Gloria a Dios. Dios lo demanda de mí. Diga, Dios lo demanda de mí. Amén. Pero ¿qué tanto estoy haciendo para crecer? Ahí está la pregunta. ¿Qué tanto estoy haciendo? Pregúntese, ¿qué tanto estoy haciendo para crecer en la obra de Dios? ¿Qué tanto estoy haciendo para crecer en la voluntad de Dios? ¿Qué tanto estoy haciendo para crecer como miembro de la iglesia de Dios Un Amanecer? ¿Qué estamos haciendo para crecer como hijos de Dios? ¿Nos vamos a quedar contentos con lo que ya hemos aprendido? ¿O vamos a crecer? Vamos a crecer. Amén, gloria a Dios. Vamos a avanzar, vamos a conquistar, vamos a servirle a Dios, vamos a ser de bendición para otras personas. Y Dios nos va a bendecir con toda bendición espiritual. Amén, gloria a Dios. Los escuché hablando con certeza. Amén. En la vida natural, hermano, nacemos como niños, jugamos como niños,
pasamos una etapa como niños, crecemos, nos desarrollamos, pero muchas personas nunca maduran, siempre actúan como niños. Y Dios quiere que crezcamos. Por naturaleza crecimos como niños. ¿Sí lo entendimos eso, verdad? Nos vamos desarrollando, vamos creciendo. Por ahí algunas personas que se quedan como niños, gloria. ¿Sí lo entendió, mi hermano? Sus pensamientos y forma de actuar siguen igual, como niños. También en el cristianismo nacemos, somos niños, pero tenemos que crecer, madurar. En el cristianismo también nacemos como somos bebés espirituales. Cuando nacemos bebés espirituales tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios, con leche. Tenemos que crecer, un crecimiento de igual manera. Pero igual muchos hermanos pasan toda su vida sin madurar, siguen siendo los mismos, siempre actúan y piensan como niños. Amén, hermanos. Esto nomás era la introducción, hermanos. En este estudio, hermanos, vamos a ver la importancia de crecer en la vida diaria y como cristianos que somos. Mi responsabilidad en ello, y en este estudio vamos a ver 5 puntos, no los tengo, pues, si los que están tomando nota apunten, vamos a tomar 5 puntos. No creo que vaya a complementar los 5 ni 2, a lo mejor 1, porque voy a enfocarme a hacerlo detalladamente para que podamos entender realmente lo que Dios quiere que como iglesia entendamos, que lo que Dios quiere que como iglesia desarrollemos y que crezcamos espiritualmente. Amén. Punto número 1 va a ser factores que impiden el crecimiento. Vamos a estar meditando bajo factores que impiden que tú y yo crezcamos. Amén. Punto número 2, vamos a estar hablando de actitudes que demuestran inmadurez. Punto número 3, vamos a estar hablando por qué tenemos que madurar. Punto número 4, vamos a tocar el punto que es el cristiano maduro. Punto número 5, vamos a hablar de la actitud correcta para crecer. Y hoy vamos a estar nomás en el punto número 1. Ok, aquí tenemos que examinarnos a nosotros mismos qué tanto he estado creciendo en la palabra de Dios. Ok, hermanos. Y su práctica llevarla a cabo en mi vida diaria. Tenemos que evaluarnos cuánto hemos aprendido, cuánto sabemos de la palabra de Dios. Tenemos que llevar la práctica y desarrollar un crecimiento individual cada uno. Tenemos que crecer. Amén. Punto número 1. Factores que impiden el crecimiento. Vamos a ver los factores que nos impiden crecer, ¿ok? Espiritualmente. Uno de los factores que no nos ayudan al crecimiento espiritual es todo lo del mundo. Factores que impiden el crecimiento es todo lo mundano. Todo lo que está en el mundo son factores que impiden que tú y yo crezcamos. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y difamaciones. Son factores que impiden ¿qué? El crecimiento. A ver si mi esposa me puede poner ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que dice. Desechando pues toda ¿qué? Toda malicia. Si nosotros desechamos toda la malicia que hay en nosotros, eso va a hacer que tú y yo crezcamos. Si nosotros desechamos pues todo engaño, que es un factor que impide que tú y yo crezcamos, vamos a crecer. Si tú y yo desechamos toda hipocresía, que es un factor que tú y yo no crezcamos, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer. Pero tenemos que hacer ¿qué? Desechar todo lo que impide que tú y yo crezcamos. Si tú y yo desechamos la envidia, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer. Por eso todo eso es lo que el mundo tiene. Tú y yo no lo tenemos porque somos hijos de Dios. Tenemos la misma visión, tenemos la mente de Cristo, tenemos un mismo sentir. Por eso, pero estos factores, si tú y yo abrimos las puertas, damos cabida, entrada a una de esas cosas, va a impedir que tú y yo crezcamos. Porque son factores que impiden el crecimiento espiritual de todo ser cristiano, todo hijo de Dios. Si tú y yo somos esas nuevas criaturas, si tú y yo somos realmente hijos de Dios genuinos, tenemos que desecharnos de toda esa malicia, de todo ese engaño, toda envidia, toda contienda, toda murmuración.
Porque esos factores van a atrasar nuestro crecimiento espiritual. Eso van a hacer que nos detengamos y no crezcamos, porque todo eso son factores que atrasan nuestro crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Amén, hermano. Cualquiera de estos pecados, hermano, no nos dejarán crecer espiritualmente. Cualquiera que tengamos de esos pecados no nos dejarán crecer espiritualmente. Tenemos que desecharlo de nuestras vidas, quitarlos, para que la palabra de Dios tenga cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la palabra de Dios pueda llegar y señorar en nosotros. Porque ya desechamos todo lo que impide que tú y yo crezcamos. Todo eso lo sacamos de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Viene la palabra de Dios y señorea a nosotros. Viene la palabra de Dios donde nos va enseñando, nos va instruyendo, nos va corrigiendo. Gloria a Dios. Pero tenemos que desechar, pues, toda malicia. Gloria a Dios. Para que la palabra, la hermosa palabra de Dios entre en nuestras vidas. De lo contrario, no podremos crecer. Si no nos deshacemos de todo esto, no podemos crecer. El hacernos tardos para oír, hermano. Hebreos 5:11, miren lo que dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. El ser tardo o escuchar pesadamente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay personas, aquí no, en otros lugares, que a lo mejor vienen y se llenan de la palabra de Dios, pero con su mente es tarda, no entendió, salieron como entraron. Y todo eso lo van a pedir, su crecimiento no va a crecer porque no prestó el oído a la palabra de Dios, no abrió sus oídos para que la hermosa palabra de Dios lo fuera edificando, lo fuera llenando. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Dice, para que ellos oigan, dice, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si no estamos dispuestos a escuchar, hermanos, si no venimos con esa disponibilidad de escuchar, prestar nuestros oídos, no vamos a crecer. Si no estamos dispuestos a escuchar la hermosa palabra de Dios, nunca vamos a crecer. Al contrario, tenemos que ser prontos para oír. Gloria a Dios. Prontos para oír y tardos para hablar. A ver, hermanos, no hable rápidamente, medite, reflexione. Pero preste su oído rápidamente. Presta para oír. Amén, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Él nos demanda que todos seamos prontos para oír y tardo para hablar, tardo para llorar, todo, o sea, para contestar. Ahí sí medite, tome su tiempo, reflexione. Aleluya. Mucho más para enojarnos, para llorarnos, que no rápidamente. El enemigo usa cualquier cosa. ¿Para qué? Porque él quiere traer factores en nuestra vida para impedir nuestro crecimiento. Aleluya. Por eso Dios dice: sean prontos al oír la palabra de Dios, no a oír lo que el enemigo quiere. Sea tardo para hablar, para contestar, para enojarnos, sea lo doble tanto. Tárdese más, para no caer. Amén, hermanos. Un oído, hermano, que no escucha, nunca va a poder crecer. Si no prestamos nuestro oído, nunca vamos a crecer. Amén. Lamentablemente muchos son como los judíos, hermanos, que se tapan los oídos para no oír. Hechos capítulo 7, versículo 57. Aquí nos narra, hermanos, a partir del versículo 54, de la muerte de Esteban, donde nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y él alzó la mirada al cielo, fijó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios y Jesús de pie a la derecha de Dios. Pero fíjense lo que nos dice el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No seamos como los judíos, hermanos, y nos tapemos los oídos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.
Nos quedamos en el punto número 3. Jesús hizo mucha énfasis, hermanos, en el oír. Vayamos al libro de Mateo, Mateo 13:9, fíjese lo que dice. El que tiene oídos para oír, Oiga. oiga. Tú y yo tenemos oídos. Amén. Estamos oyendo la palabra de Dios. Si tenemos oídos para oír, oiga. Dice el versículo, capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Dice lo que dice la palabra de Dios. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. ¿Quién son esos justos que nos habla la palabra de Dios? Nosotros. Vamos a brillar en el reino de ¿quién? De nuestro Padre. Si aquí dice de nuestro Padre, ¿quiénes somos tú y yo? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿tú crees que nuestro Padre Celestial no se preocupa cuando no hay crecimiento en sus hijos? Amén. Amén. Pero cuando ve el crecimiento, se alegra. Él se goza cuando ve el crecimiento y dice, el que tenga oídos, que oiga. ¿Escuchamos lo que dice la palabra de Dios? ¿Tenemos oídos? Amén. Gloria a Dios. Vamos en el mismo canal. Gloria a Dios. El orgullo, hermano, puede decir conmigo, el orgullo. ¿Cuántos de aquí son orgullosos? Gloria a Dios. Dios lo revela. Gloria a Dios. Venimos a aprender, está bien. Nosotros no tenemos que ser orgullosos, hermano. Amén. Lamentablemente este pecado no nos deja crecer. No seamos orgullosos. Amén. Porque muchos que tienen años de ser cristianos, hermano, fíjese, hay muchas personas que tienen años de ser cristianos, se les sube su orgullo y piensan que saben todo. Son una persona que se les sube el orgullo, que no dejan que cualquier persona los enseñe. No sé si cuántas veces han escuchado que dicen, ¿qué me va a enseñar esta persona? Es gente que se le ha subido su orgullo, que no se deja instruir. Tú y yo no somos esos orgullosos porque hemos prestado nuestros oídos para que el Señor nos edifique. No es, como les dije, no son ni serán, no son los pastores, no son los maestros, no son los evangelistas, es Dios que usa esos vasos para que sea su pueblo edificado y su iglesia siga creciendo. Pero hay personas que tienen tanto orgullo que le quieren robar la gloria a Dios y ya se sienten que saben todo. Especialmente si hay una persona más joven que Dios la está usando, van a decir, ¿qué me va a enseñar esta persona? No menospreciemos lo que Dios está haciendo con cada persona, porque todos somos hijos de Dios y Dios quiere que todos crezcamos. Dios quiere que todos seamos de bendición. Yo he escuchado comentarios así, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué va a aprender? Pero no saben lo que se están perdiendo. No saben la bendición que están despreciando, menospreciando. No es a la persona que Dios usa, es a Dios mismo, a su Padre que están menospreciando. Imagínense. Pero tú y yo lo hemos entendido, que no venimos porque el Señor nos está enseñando. El Señor quiere que tú y yo crezcamos. Amén. Gloria a Dios. No menospreciando y no le escuchan porque piensan que ¿qué nos pueden enseñar? Gloria a Dios. Es una actitud de orgullo. Quitemos ese orgullo nosotros. Vengamos con esa disponibilidad, aunque sea servicio de niños. Dios va a usar a sus niños. Que no puede usar Dios a sus hijos, bebés, chiquitos, más grandes. Él usa todo instrumento que se ponga en las manos de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios usa. Amén, hermanos. La pereza, diga conmigo la pereza. ¿Cuántos de aquí somos perezosos? Gloria a Dios. Para muchos la pereza, hermano, no nos deja crecer, no nos deja crecer. ¿Por qué? Gloria, aquí no hay, hermanos, aquí no hay. Fíjense, la pereza no nos deja crecer porque quiere estudiar la palabra de Dios. Medio pereza. Mejor Univisión. Los que tienen cable a lo mejor tienen otros canales, ¿verdad? Para eso no hay pereza, pero sí para escudriñar la palabra nos da pereza. La pereza es un obstáculo que impide nuestro crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Al abrir la Biblia para estudiar, ¿cuántas personas abrimos nuestra Biblia? Leemos ya comenzamos a cabecear. No sé qué me pasa. Es la pereza, no dejemos que esa pereza nos gane, hermano. Gloria a Dios.
Por eso muchas personas no van a reuniones. ¿Por qué? Por la pereza. Mira, el martes ya estoy. Ya abro mi Biblia. La abrimos y se nos olvidó, hicimos otras cosas, nos descuidamos, nos distraímos. La pereza nos ganó. Viene el día jueves de departamentos. Ese niño, ¿qué me van a enseñar los niños? El orgullo. El orgullo ya está apoderándose de ti. El orgullo ya está ganando terreno en tu vida. ¿No? Viene el domingo a la 1:30. Me levanto a las 12, voy a comprar una barbacoa. Con que llegue a las 12, ya cuando comience el servicio. La pereza y todo eso nos roba la bendición. Ya no vienes con alabar primeramente a Dios para que la gloria de Dios descienda sobre ti y tu mente esté renovada, que seas nueva criatura para que la palabra de Dios caiga y te enseñe, te instruya. Ahí vienes porque aquí no, hermano, en otros lugares. Aquí nosotros sabemos que hemos entendido que realmente Dios quiere que tú y yo crezcamos. Amén, hermano. Ya están diciendo me quedé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para muchos hermanos, fíjese, eso yo lo he escuchado, yo lo he mirado en internet, que dicen, ay, no puedo dormir. Muchos me recomiendan, abre la Biblia y te duermes de volada. Qué falta de respeto hacia la palabra de Dios. Qué falta de respeto tenemos o tienen esas personas hacia la palabra de Dios. Y muchos lo recomiendan, abre la Biblia, lee un versículo y vas a ver que a lo menos se puede estar roncando guisando frijoles. Es una falta de respeto. Por eso no dejemos que la pereza, hermano, nos gane, nos robe la bendición. Mucha gente lo hace, yo lo he mirado, hermanos, lo he escuchado. Y te lo aconsejan. En lugar de decirte, no, si eres nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Fuera pereza, fuera orgullo, fuera contienda, fuera envidia, fuera celo, fuera todo eso. ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas para mí. Imagínense, nos falta que poner en práctica y desechar todo lo que impide, todos los factores que impiden que tú y yo crezcamos. Amén, hermano. Gloria a Dios. El favoritismo. Vea conmigo el favoritismo. ¿Cuántos de ustedes, bueno, aquí no, hay muchas personas que se quedan por favoritismo? Dicen, va a predicar fulano de tal. Ahí estoy. Que bien. Eso no tiene que existir en los hijos de Dios, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Dios no hace excepciones como las personas que tienen favoritismo. Si tú y yo hemos entendido que el venir a llenarnos con la palabra de Dios, no importa quién Dios le plazca usar, Dios lo va a usar. No importa que si tiene poquito tiempo, no importa que no tenga elocuencia para hablar, pero Dios le plació usarlo para que sea Él hablando a su pueblo. No es porque a ti te guste o a ti te plazca venir a escucharlo, es porque Dios lo está usando y esa persona se ha puesto en las manos de Dios para ser un instrumento de bendición y que la iglesia sea edificada. No es para darte gusto a ti ni a mí, sino simplemente es una persona que se ha dispuesto y se ha puesto en la obra del Señor. Porque para el Señor, Él no tiene favoritos. El Señor no tiene favoritos. Él ve a todos como sus hijos. Amén. Bueno, algunos que otros descargan, pero todos somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios. El favoritismo, hermano, es un factor que nos impide crecer. ¿Cristo viene, hermano? Ese es otro factor que no nos ayuda en nada en crecer. Amén, hermanos. El favoritismo, y mucho menos tenerlo por cierto predicado, cierta persona. Usted venga con esa disponibilidad de escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Aquí nos dice que los hermanos de Corintios, 1 Corintios capítulo 3 versículo 4, aquí nos habla, miren lo que nos dice. Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿había favoritismo? No es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Nada más que siervos, servidores de Dios. ¿Qué diferencia tiene un predicador que tú te inclinas a verlo a otra persona?
cristiana, son servidores de Dios. Por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Dijo él, yo sembré, Apolo regó. Es cuando tú y yo entendemos que no hay favoritismo. Dijo, yo sembré, Apolo regó. Amén. Si estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? No importa quién venga, quién se disponga a compartir la palabra de Dios, porque tú y yo entendemos que esta persona está plantando. Quizás otra persona que venga el jueves está regando. El domingo otra persona está plantando. El martes otra está regando. Pero tú y yo entendemos que el crecimiento lo da Dios. Y Él, como nuestro Padre, quiere que tú y yo como iglesia crezcamos. No importa quién use el Señor para que su iglesia sea instruida, edificada. Él lo que le importa es que crezcamos, que desechemos todo lo viejo, porque nuevas criaturas somos. Todas son hechas nuevas para nosotros. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Cuando hay un favoritismo por cierto predicador, no vamos a crecer. Porque muchas veces venimos al estudio, venimos al servicio porque le toca a alguien. Por eso muchas iglesias grandes hacen promoción, porque saben que va la gente por favoritismo, no por ser edificados. Mucha gente va por la fama de la persona, no por lo que va a regarte o lo que va a plantarte en tu vida espiritual. Y al final de cuentas, se nos olvida que el crecimiento lo da. Amén, hermanos. Cristo vive, hermanos. El ser siempre niños, el querer quedarnos siempre con lo mismo, el contentarme con lo mismo, va a atrasar nuestro crecimiento. Dejemos de pensar como niños, dejemos de jugar como niños, dejemos de soñar como niños y seamos maduros espiritualmente. Seamos cristianos genuinos, maduros y hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. 5 minutos más, hermano. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Os di a beber leche y no bien. Él dice que nos daba de beber leche y no comida o carne, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Está hablando cuando éramos bebés espirituales. Nos comienza a dar de comer leche. Amén, hermanos. Amén. Muchas veces no maduramos porque no nos contentamos con lo poco o con lo fácil. Queremos siempre ser niños. Un niño viene, yo no quiero. ¿No has escuchado esa frase? Hermano, no quiero. No, tenemos que hacer esa actitud de niños, hermanos. Amén, hermanos. Cualquiera, hermanos, de estos factores nos van a afectar en nuestro crecimiento espiritual. Desechémoslos para poder crecer. Desechemos todo lo que nos estorba en el nombre de Jesús para poder crecer como hijos de Dios. Punto número 2. A ver hasta dónde le llegamos. Nos quedan media hora. Punto número 2. Actitudes que demuestran inmadurez. Hay muchas actitudes que demuestran que somos inmaduros. Ahorita vamos a estudiar, apenas alcanzamos. Hay muchas actitudes, hermanos, que demuestran nuestra inmadurez en las cosas del Señor. La inmadurez afecta la obra de Dios en todos los aspectos. Una persona inmadura afecta en la obra de Dios en todos los aspectos. Una persona inmadura, hermanos, estanca la obra de Dios. Una persona inmadura estanca la obra de Dios. Una persona inmadura no avanza. Una persona inmadura, hermanos, no ve su crecimiento. Pero tú y yo somos maduros y queremos crecer. Amén, hermanos. Demostramos inmadurez, hermano, cuando somos niños o cuando actuamos como niños. Eso es demostrar inmadurez. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hebreos capítulo 5, versículo 13, fíjense lo que dice aquí. Y todo aquel que participaba de la leche es un experto en la palabra de la justicia. Que nos habla, lo que está pasando aquí, dice, porque es niño. Los que se alimentan con leche todavía son como niños. Los que se alimentan con leche todavía son unos bebés espirituales. Pero tú y yo ya hemos crecido, ya somos maduros espirituales, tenemos que comer la comida sólida. Amén, hermanos. Demostramos ser niños, hermanos, cuando somos carnales, cuando estamos en la carne. Demostramos somos niños, no somos maduros todavía. El hermano carnal no ha madurado, es un hermano inmaduro cuando demuestra esos inmadurez. Porque por una persona que demuestra todo eso, hermano, por todo hace pleito, por todo se enoja, por todo reniega. ¿Por qué? Porque es una persona inmadura. Pero luego se pone a la ofensiva. No ha sido maduro espiritual todavía. ¿Y qué trae una persona así a una congregación? Estanca la obra, para la obra. Porque ya no falta que otro hermano también le preste el oído al inmaduro, en lugar de agarrarse fuertemente la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo peleaba antes, ya no peleo. Me enojaba antes, ya no me enojo. Murmuraba antes, no se quede pensando, ya no, porque soy nueva criatura. Amén. Porque usted ya no es un niño, dejó las cosas de niño, ahora es una persona madura espiritual. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y muchas veces esas personas inmaduras, para él su opinión es la mejor, es la que se tiene que hacer. Aunque sea verde y sea rojo, es rojo. Bueno, usted es rojo, usted es necio, eres maduro. Ay, cuando ya deberíamos ser maestros, aquí viene lo bueno. Aquí viene, presten sus oídos. Cuando ya deberíamos ser maestros y no lo somos. No, usted nomás reflexione, es decir, desde que aceptamos al Señor Jesucristo, se nos ha dado leche, se nos ha instruido. Ha pasado tiempo. ¿Por qué aún se nos sigue enseñando cuando tú y yo ya deberíamos de enseñar a otras personas? ¿Por qué seguimos aprendiendo de una persona que Dios la usó para enseñarnos? Pero porque no prestamos los oídos, estamos en esa condición que no somos aptos todavía para enseñar. Cuando ya deberíamos de estar enseñando a otras personas. ¿Por qué se nos tiene que seguir enseñando de cosas que tú y yo nos dijeron cuando aceptamos a Jesucristo? ¿Por qué se nos sigue enseñando de la salvación? Tú y yo sabemos qué es la salvación. ¿Por qué tú y yo tenemos que seguir, que nos sigan enseñando en lugar de todo enseñar? Decir a las personas, arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo, porque solamente no hay perdón, hay salvación. ¿Por qué no seguimos en esa condición? Donde tú y yo tenemos que predicar. ¿Por qué nos cuesta predicar a las personas? ¿Por qué siempre se nos tiene que predicar? Tenemos que predicar ahora a las personas. Amén, hermanos. Dios quiere que crezcamos. No es que el pastor, los pastores, los hermanos, el evangelista nos estén diciendo, no, la iglesia es de Dios. Dios ha dado talentos a la iglesia para que la iglesia sea edificada, la iglesia sea edificada y crezca. Enseñemos de lo que hemos aprendido. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, en realidad, lo que dice la palabra de Dios, fíjese, a estas alturas ya deberían de ser ay, Santo Padre, ayúdanos, Señor, ilumínanos y danos, Señor, danos, Señor. Yo sé que Él nos tiene tanto amor, nos tiene tanta paciencia, Él nos ama, Él quiere que su iglesia, que todos sus hijos crezcamos, que no nos quedemos enanos espirituales, que crezcamos, que avancemos, que disfrutemos de la comida sólida, que nosotros compartamos allá afuera de las bendiciones del Señor.
En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en ese alimento. Cuando ya deberemos estar comiendo alimento, necesitamos todavía leche. No es regaño, hermano. El Señor, cuando meditaba en estos estudios, yo sentía la convicción. Yo sentía algo bonito donde el Señor quiere, anhela, no sabe cómo el Señor va a llamarnos la atención para que tú y yo crezcamos. No es el hermano Manny, es Dios pone, Dios habla, Dios te revela, Dios te respalda, Dios aprueba porque Él quiere que su iglesia crezca, que su iglesia sea edificada y que saquemos provecho a los dones que Dios ha dado a su iglesia, porque es la iglesia de Él. Nosotros tenemos que ser bendecidos con los dones que Dios ha establecido en este lugar para así poder ser de bendición allá afuera. Y que crezcamos, que enseñemos, que prediquemos, que llevemos el mensaje de la salvación, que hablemos a las personas caídas que hay restauración en Cristo, a todas esas personas que necesitan palabra de aliento. Tú eres la persona que se te ha enseñado, se te ha instruido. ¿Para qué? Para que vayamos afuera, hablemos de las buenas nuevas. No que sigamos viniendo a que nos sigan instruyendo. Pongamos en práctica lo que Dios nos ha enseñado. La inmadurez, hermanos, se demuestra cuando ya deberíamos enseñar a otros y no lo hacemos, sino que se nos sigue enseñando cosas que ya se nos enseñaron desde el principio, que obedecimos al Evangelio. Lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que tienen tiempo, pero realmente no han entendido que las cosas viejas quedaron atrás y todas han hecho nuevas. No han entendido realmente que nuestro Padre Celestial quiere que crezcamos. No han entendido realmente el significado del amor que Él tuvo, que entregó a su único Hijo por ti y por mí. Cuando tú y yo entendemos todo eso, todas las verdades de la Biblia, todo eso, hermano, nos esforzamos a crecer. No en obediencia o que le hagan, no, a Dios. Ponga la mirada en Dios, créale a Dios, sírvale a Dios. Y Dios da el resto. ¿Amén, hermano? Hay personas que tienen tiempo, cada quien nos examinémonos, pongamos a reflexionar la palabra de Dios, el mensaje, y que tenemos tiempo y no podemos enseñarle a otro el Evangelio, no podemos predicar el Evangelio a otra persona, no podemos dar un consejo a un joven porque nos están dando a nosotros. No sabemos ni los libros del Nuevo Testamento, a veces de una cita tenemos que comprar con índice para ubicarnos. Pero la programación de la televisión, a las 4, ¿no? Hay cosas, hermano, que sinceramente tenemos que esforzarnos. No menospreciar las cosas de Dios, no menospreciar lo que Dios nos ha puesto, el privilegio que nos ha dado. No es por quedar bien ni conmigo, ni con los pastores, ni con nadie, sino a Dios dele toda la honra. A Él le debemos que dar toda la honra. ¿Mi hermano? Con esto voy a concluir, hermano. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Nada más aquí lo voy a dejar, hermano, porque voy a comenzar otro tema y no lo voy a comenzar y dejarlo a medias. Mejor aquí, voy a dejar el tiempo a mi pastor, su pastor. Pero hermanos, yo los quiero motivar. Si me pueden poner nomás el tema otra vez, realmente Dios anhela, Dios desea que como hijos de Dios crezcamos. Que como hermanos nos veamos, nos apoyemos, nos motivemos mutuamente. Que todas las cosas, actitudes que quieren venir a estancarnos, desechémoslas, dejémoslas a un lado. Vengamos, como abrió mi esposa, venimos, alabamos ya con ese amor, ese gozo, vengamos hacia la presencia de Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Incluso haga una oración, dígale: Señor, te pongo en mis manos mi mente para que sea dándome ese don o esa mentalidad de aprender, y que toda tu palabra, presta mis oídos rápido para escuchar tu palabra,
y tú me harás entender los propósitos y los planes que tú tienes en mi vida. Porque ¿qué dijo? Yo sembré, Apolo, ¿qué? Y Dios nos va a dar el crecimiento. Dios nos lo bendiga, hermano. Buenas noches. Es el pastor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahí está el tema, Dios quiere que crezcamos. Y los puntos están muy buenos. Amén. Hay varios factores que nos afectan para que podamos crecer. Amén. Y cuando entendemos realmente cuál es el factor que me está afectando, empezamos a hacer un lado, o nos examinamos nosotros mismos cuál es el área que me está afectando. Y puede ser la causa que no esté creciendo. Amén. Pues tenemos que meditar. Por eso